Buen día, buenos días, egunon. Agradecemos la presencia del rector, porque bien sé de su apretada agenda, y que esté y busque un hueco en su agenda y que esté aquí, creo que es una apuesta definitiva por este abandonado Campus Sur. Yo supongo que habrá ocasión de hablar de ello. Tenemos hoy el inmenso placer de contar con la presencia de María Belmonte, de quien poco diré, pero utilizaré una frase tergiversada del 7º capítulo del Evangelio según San Mateo, que dice: por sus escritos le conoceréis. María Belmonte es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, es antropóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo el doctorado en la Universidad del País Vasco, en el campus de Zorroaga, en Historia de las Religiones. Es traductora y, como todos sabéis, escritora. Sus maravillosos textos me impactaron profundamente. ¿Cómo supe de ella?, me preguntaron. Fue a raíz de una oposición de alguna cátedra estatal donde coincidí a principios de 2018 con un querido amigo, con Pepe Sosa, catedrático de proyectos de la Universidad de Las Palmas. Me dijo algo así como: Félix, te has de leer un libro que se llama Los senderos del mar. Su autora es María Belmonte, que además es de tu pueblo. Está en la imagen, esto, ¿no? ¿Lo podéis encender? Vale. Que es este libro aquí. Pero alguien que es de tu pueblo y que recorre a pie parte de la cornisa vasca y tiene que compañeros de viaje a Goethe o Aristóteles, entre otros, y narra el horizonte y se fija en musgos y líquenes, en los bravos acantilados, en las espumas de las olas, alguien que mira cerca y lejos, no es alguien baladí. Con ese libro, María Belmonte, como diría Félix de Azúa, amigo y antiguo catedrático de estética de la SCHAP, María consiguió hacerme feliz. Sí, hay algo mágico en todo ello, en la obra de María Belmonte, algo seductor, algo que te arrastra fuertemente hacia las entrañas de la literatura, con fuerza, como la de un mar embravecido que te engulle en sus entrañas. Cuando compré este libro recomendado por Pepe, justo al lado estaba otro de María, que había publicado anteriormente en 2015. Era su tercera reimpresión. Lo ojeé y me encuentro que hablaba de, entre otros, de un personaje clave en la historia de la cultura arquitectónica y del arte europeos, Winkelmann. El Mediterráneo estaba allí. En la vida hay dos cuestiones fundamentales. La primera es irreversible. La segunda es imparable. Vale. El tiempo. Roland Barthes lo relaciona. San Agustín utiliza la metáfora del canto para vincular pasado, presente y futuro. Este segundo libro de María Belmonte se titula Peregrinos de la belleza. En arquitectura, la palabra belleza es fundamental. Así lo reconoció la Asamblea Anual de Escuelas de Arquitectura de Europa hace 2 meses. Es algo que siempre ha inquietado a nuestro entorno. Palladio o San Galo el Vecchio tenían en la belleza de las ruinas del pasado una fuente de inspiración. Sohn o Speer se preguntaban cómo se verían sus proyectos en ruinas, si serían capaces de tener la misma dignidad y belleza de las del mundo clásico. Mies van der Rohe se obsesionaría, al igual que Le Corbusier, con el universo griego y romano, que Álvar Aalto dibujaría obsesivamente. Insisto, estamos hablando del tiempo. Para Baudelaire, por ejemplo, el encuentro entre belleza y tiempo solo se puede establecer en 2 momentos precisos, en el pasado y en el presente. El primero como significación histórica que permite establecer un juicio de valor objetivo y el segundo por su evidente contemporaneidad. Para él, el futuro no es posible, ya que no existe. Pero lo bello siempre tendrá
una vocación inmortal. El pasado es fácil reconocerlo, pues es eterno, invariable. En cambio, el presente es contradictorio. Es absoluto y relativo a la vez, pues no se puede desprender de su valor circunstancial. Está sometido a una época, a una moral, a una pasión. Como diría el clásico, no hay nada más que excite a la plebe que lo nuevo. En lo guay, en el lenguaje actual. Esta manera de entender el tiempo presente, transitorio, y que asume resignadamente que va a ser engullido en el pasado, es la única posibilidad de convertirse en belleza referencial. Para Baudelaire, la otra manera de entenderla, me refiero a la belleza fugaz, no tiene sentido. Hay algo fundamental que nos recuerda María Belmonte en sus libros y que podemos deducir de la intensidad de los subtítulos. Viajeros por Italia y Grecia o un viaje a pie. El año pasado, cuando iba a la librería de mi barrio, la Demos, preguntaba siempre cuándo aparecía la siguiente obra de María Belmonte, hasta que un día me telefonearon y me dijeron, puede pasar a recogerla. Al fin, en mis manos, La tierra de Dionisio. Su subtítulo es Vagabundeos por el norte de Grecia. Aquí, María Belmonte vuelve a recordarnos la belleza de esos restos macedónicos que rememoran la relación entre Alejandro Magno y su padre Filipo, mientras a lo lejos nos describe un monte Athos no envuelto sino en una melancolía nebulosa. Me costó contactar con María Belmonte. Lo intenté por tierra, mar y aire. Hasta que lo conseguí, gracias a una persona aquí presente, amante de libros y de bibliotecas, en definitiva de cultura. Gracias, Carmen Fenori. Creo que esta es una ocasión única para homenajear a una palabra tan fundamental para la arquitectura y para esta escuela como es la palabra belleza. Y de paso, y no menos importante, a María Belmonte, que nos la recuerda a través de su excelente obra. Muchas gracias, María, por aceptar esta invitación, que nos costó un poco. Muchas gracias por subrayar una cosa tan fundamental a través de tu literatura, de tu bellísima literatura. María, esta es tu casa, que lo sepas. Bueno. Gracias, eskerrik asko. Bueno, ¿qué puedo decir después de esta introducción y de un fan tan grande como es Félix, bilbaíno como yo? Es un placer enorme estar aquí con vosotros en arquitectura. Nunca os tengo que confesar que cuando me contactaron, al principio me quedé un poco así. Yo hablar en la escuela de arquitectura me daba un poco de cosa. Pero bueno, Félix y Enric me convencieron y aquí estoy. Además, han hecho ese cartel tan bonito que habéis visto que anuncia este acto, ese cartel tan kitsch, que lleva el título de mi primer libro, Peregrinos de la Belleza. Y por ese título comenzaré a hablaros. ¿Quiénes eran estos peregrinos de la belleza? Era un tema que a mí siempre me ha fascinado desde que era jovencita. Era esa pasión que sintieron los nórdicos por el Mediterráneo. Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del XIX, se produjo en Europa un fenómeno cultural absolutamente fascinante, que se conocía como el Gran Tour. En su origen, el Gran Tour, el Gran Viaje, no era más que un viaje educativo, porque se consideraba que ningún joven había concluido sus estudios ni su educación si no acudía a contemplar in situ las ruinas o el legado grecolatino. En aquella época, XVII, siglo XVIII, el viaje normalmente consistía en visitar Italia. Grecia todavía era un país bajo el Imperio Otomano y era considerado un lugar remoto,
peligroso incluso, y la gente fundamentalmente viajaba a Italia. Estos jóvenes de buena familia terminaban sus estudios en diferentes lugares de Europa, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, y en compañía de un tutor se ponían en viaje. Y el plan era pasar un año por lo menos recorriendo las principales ciudades de Italia y viendo todas las bellezas que Italia albergaba y sigue albergando. Era un viaje incómodo, tremendamente incómodo. Les esperaban meses de traqueteo en diligencias por carreteras en muy mal estado, atravesar una aduana tras otra, porque Italia en aquella época eran pequeñas ciudades-estado y en cada aduana había funcionarios corruptos que exigían dinero, y luego estaba la dudosa higiene de los albergues en los que pasaban las noches. Se llegaron a hacer muy famosas las mantas que caminaban, porque todo estaba lleno de chinches, de porquería. El viaje era muy incómodo, pero las recompensas eran inmensas. En cuanto llegaban a esa frontera invisible que es cuando cruzas los Alpes y aparece Italia, los viajeros ya sentían que estaban introduciéndose en un mundo nuevo. Son muchísimos los viajeros que han dejado constancia de su emoción al atravesar o al llegar a Italia y sentir el aroma del azahar, los bosques de cítricos que les aguardaban en cualquier sitio, en las estaciones de posta, donde fuera. El Andersen, el famoso autor de cuentos, escribió a un amigo diciendo: acabo de llegar a Italia, estoy en un bosquecillo de naranjos y limoneros, el aire huele a azahar, dice, esto es el paraíso, qué desgraciados somos los habitantes del norte. Con el tiempo, bueno, estos chicos y sus tutores recorrían Venecia, que era el primer impacto inmenso, pasaban por Florencia y fundamentalmente el objetivo principal era Roma. En Roma les aguardaban todas las ruinas del pasado. Era el punto fuerte del viaje. Los más aguerridos llegaban hasta Nápoles y con el tiempo este viaje educativo se empezó a ampliar. Digamos que los que volvían hablaban de tantas maravillas que mucha gente, impulsada por diferentes motivos, se puso en viaje hacia Italia. En una época del siglo XVIII y XIX, los médicos empezaron a recomendar Italia como antes recomendaban los baños de agua fría en el Mar del Norte. Entonces les empezaron a recomendar baños de sol a la gente con problemas de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, aparte de los estudiantes de arte, Italia se empezó a llenar de gente tuberculosa. Henry James, el novelista, se quejó diciendo que la Riviera italiana se había convertido en un inmenso hospital, que aquello era horrible, era insoportable. Luego también Italia empezó a traer a gente de todo tipo, vividores, parejas que buscaban refugios para amores ilícitos, homosexuales, porque aunque la homosexualidad también estaba prohibida en Italia, era un país mucho más tolerante y hacía mucho más la vista gorda, mientras que países como Alemania, lo que se llamaba sodomía, porque la palabra homosexual la acuñó en 1839 un activista, se hacía sodomía, estaba penada con la pena de muerte. Entonces era mucha la gente que empezó a acudir a Italia por diversos motivos. Y así empezó a surgir una literatura absolutamente centrada en todas las bellezas que toda esta gente tan distinta iba encontrando. Uno de los viajeros también famosos fue James Boswell, el que escribiría la que está considerada la mejor biografía europea del Dr. Johnson. También viajó de jovencito. Él había estudiado Derecho y llegó a Siena, pero no pasó de Siena, porque en Siena empezó a descubrir todas las maravillas de las damas sienesas y de lo amables que eran, y decidió ya interrumpir su viaje de estudios y se quedó allí. Eso fue todo lo que conoció de Italia, pero escribió en sus memorias unos pasajes maravillosos de Italia y del amor en Italia.
Todo esto, y el viajero más famoso, digamos, del Grand Tour fue sin duda el grandísimo Goethe, el autor de Fausto. Goethe pasó 2 años recorriendo Italia y es muy interesante leer su obra, Viaje a Italia, porque al principio se le ve que llega como buen teutón, dispuesto a estudiar muchísimo, a ver todos los museos, todos los monumentos que le ofrece Italia. Pero es muy bonito porque ya cuando llega a Roma, hay tantas cosas en Roma, aparte de monumentos. Empieza a conocer a ciertas damas, se enamora de la hija de la pensión en la que estaba. Y ya cuando llega a Nápoles ha cambiado completamente su discurso y ya no solamente se dedica al estudio, sino que empieza a disfrutar plenamente de la sensualidad e incluso el peligro que siente en Nápoles. Y es maravilloso leer esas páginas, ¿no? Y luego de Nápoles ya fue a Sicilia, que también era un lugar que muy pocos viajeros se atrevían a llegar. Goethe, en su viaje, llevaba en el bolsillo un libro, del que no se separó en esos 2 años. Era un libro que se llamaba Historia del arte en la antigüedad y había sido escrito por un europeo que, aunque ahora está relativamente olvidado, en su época, en el siglo XVIII, tuvo una trascendencia inmensa. Su nombre es Johann Joachim Winckelmann, y este personaje, que fue tan, bueno, el autor de la guía que nuestro Goethe llevaba en el bolsillo, tuvo una relevancia inmensa en la cultura europea. Está considerado el primer historiador del arte. Y aunque tuvo unos orígenes muy humildes, era hijo de un zapatero remendón en Sajonia, sus maestros desde muy pequeñito se dieron cuenta que aquel niño era una lumbrera, que había algo muy especial en él y le ayudaron económicamente. Llegó a la universidad, pero mientras era joven tuvo que desempeñar trabajos muy modestos, hasta que un noble se fijó en él y se lo llevó a un oscuro castillo en Prusia, el castillo de Bunau, y lo nombró su bibliotecario. Podría haber pasado allí el resto de su vida ordenando libros, una vida aburrida, pero por lo menos ahora ya comía cada día, se vestía bien. Pero un día llegó un personaje muy curioso, el nuncio papal, y se fijó en aquel hombre, en aquel oscuro bibliotecario, y se dio cuenta de la capacidad intelectual que tenía y le propuso ir con él a Roma. Le puso la condición de que se tenía que convertir al catolicismo. Winckelmann, para los 36 años que ya tenía, le daba igual, porque él se consideraba un pagano. Desde jovencito se había sentido atraído por la antigüedad, por todos los monumentos, y lo poco que había conseguido ver, una exposición en Potsdam de vaciados en yeso de copias romanas de antiguas estatuas griegas, ya había conseguido conmoverle y hacerle tener Grecia y el arte griego antiguo como el horizonte vital. Y ya cuando llegó a Roma con 36 años, él escribió que es el día que nació, que hasta entonces había sido un muerto viviente. De repente a Johann Winckelmann se le abrió un mundo que para él era impensable. En ese momento se estaba excavando Pompeya y Herculano, y nada menos que el cardenal Albani, el sobrino del Papa y el personaje más relevante de Roma en ese momento, del siglo XVIII, lo nombró su secretario y le encargó que se ocupara de clasificar y ordenar toda la colección de antigüedades que había atesorado en su villa Albani en Roma. Esto era un sueño para alguien como Winckelmann. De repente, por sus manos empezaba a pasar todo lo que se desenterraba en las excavaciones. Y no solo eso, conoció a todos los personajes más relevantes de Roma. Se hizo amigo de Casanova, del pintor más importante del momento, Mengs. Y bueno, de repente él tenía una característica vital que también
pudo hacer realidad en Roma. Era homosexual. Él se había enamorado ya de jovencito en Prusia, de otro chico joven, pero había sido un amor imposible. Y de repente se encontró en Roma, que en una ciudad tolerante, como os he dicho, rodeado de las mayores bellezas artísticas. De repente empezó a tener amigos, amantes. Bueno, era absolutamente feliz. Lo único que le faltaba era conocer Grecia. Y tenía uno de sus amigos, le invitó a viajar a Grecia en velero. Pero él era miedoso y lo empezó a posponer. Y cuando ya su amigo le apremiaba porque iba a zarpar para Grecia, puso la excusa de que quería ver a un amigo en Alemania que estaba muriendo y que le estaba llamando. Y en vez de ir a Grecia con su amigo, acudió otra vez a Prusia, volvió a pasar los Alpes, se empezó a sentir mal físicamente en cuanto vio aquel paisaje, su corazón le oprimía, no podía respirar, hasta el punto que decidió dar marcha atrás y no llegó a ver a su amigo moribundo porque no podía estar en Alemania, tenía que volver a Italia. Y de camino de vuelta recaló en Trieste. Y él, que llevaba cartas de la emperatriz, cartas del Papa, porque era el responsable de todas las antigüedades papales, tenía tanta prisa por coger un barco que en vez de acudir al ayuntamiento de Trieste y decir quién era, porque en ese momento ya era una autoridad y conocidísimo en Europa, se fue a albergar en el sitio más cutre de Trieste, en una pensión de mala muerte al lado del puerto. No se sabe por qué, se dice que por la emoción ya de ver los barcos y tenerlos cerca. Pero el barco que le tendría que llevar a Roma todavía tardaba unos días. Y mientras estaba en esa pensión, conoció a un tipo, un cocinero italiano, y entablaron amistad. Y se les veía juntos, cenaban juntos en la habitación de uno o del otro. Y un día, nunca se ha sabido qué sucedió en realidad, este cocinero le atacó a Winckelmann, le asestó 8 puñaladas y, bueno, huyó. Y Winckelmann, al cabo de muy pocas horas, llegó el médico. Él preguntó: ¿son graves mis heridas? Le dijo el médico: 2 de ellas son mortales. Le dio tiempo todavía de hacer testamento. Se acordó de todos sus amigos, de los pobres, perdonó a su asesino y murió con 50 años justos. El asesino, que era un chico joven, fue descoyuntado frente a la pensión en la que había cometido el asesinato. Y bueno, la noticia de la muerte de Winckelmann corrió como por Europa como si hubiera muerto alguien famosísimo. Ahora no nos lo podemos imaginar. ¿Y por qué había llegado a ser tan famoso Winckelmann? Porque había escrito este libro que llevaba Goethe, Historia de las obras de arte de la antigüedad. Y en este libro él había fijado el canon estético de Occidente en la Grecia del siglo V antes de Cristo, en la Grecia de Pericles. Y con unas palabras que han pasado a la historia, definió el arte griego como de noble simplicidad y serena grandeza. Esas pocas palabras se grabaron a fuego en las conciencias europeas y por Winckelmann se desató una amor por Grecia como nunca había existido. Este amor por Grecia se extendió a la arquitectura. Lo primero, en Grecia se construían villas al estilo griego, se extendió a la escultura, a la forma de vestir, incluso a los peinados, y llegó tan lejos como en 1824, cuando Grecia se levantó en armas contra los turcos y empezó la revolución. Y con la creación del país moderno que hoy conocemos, que es Grecia,
todavía existía esa pasión que Winckelmann había desencadenado en el siglo XVIII y esa famosa frase que pronunció Shelley, todos somos griegos, que hizo que toda la opinión pública europea se volcara en ayudarles con armas, incluso hubo mucha gente que fue a luchar allí, voluntarios. Bueno, toda esta pasión por la belleza griega la desató este personaje entrañable que es Johann Joachim Winckelmann. Y este personaje me lleva a, no sé si está el cartel todavía, bueno, ese cartel maravilloso que me ha hecho Enrique Granel para esta exposición, en el que se me ve a mí entre cortinajes y os habréis dado cuenta que es el cuadro tan famoso que se titula El sueño del arquitecto. El sueño del arquitecto lo pintó Thomas Cole, un inglés de Lancashire, pero que vivió toda su vida en el Valle del Hudson, al norte de Nueva York. Lo pintó en 1840. En el cuadro vemos a un arquitecto recostado en un sitio, en un capitel de una columna altísima. A su izquierda vemos un pináculo gótico que surge vertical rodeado de cipreses. Al fondo vemos como un puerto. No sabemos, no sé si se ve aquí. Sí, es un puerto, no se sabe muy bien si es un puerto fluvial o marítimo. Hay una muchedumbre de personas que recorren la ribera de ese puerto y aquí no se ve entero, pero en el cuadro aparece una serie de edificios. Vemos un templete jónico, un templete dórico, arriba vemos un acueducto romano, bueno, esto no sé cómo se le llamaría. Allí aparece un templo griego y casi flotando en el aire de una manera muy onírica se ve la Gran Pirámide. Esto es el sueño de un arquitecto que de repente los cortinajes de su salón burgués se abren y lo que contempla es una serie de edificios perfectos. El arquitecto vienés Adolf Loos dijo que el origen de la arquitectura no está en la vivienda, porque las viviendas de nuestros antepasados no nos han llegado, normalmente eran de madera o de materiales que han desaparecido, salvo en contadas ocasiones. Lo que nos han llegado de ellos son las tumbas y los monumentos. En lo que nuestros antepasados querían buscar la eternidad y en gran parte, aunque nos han llegado como ruinas, lo han conseguido. Y la visión de Thomas Cole fue reflejar esta serie de edificios perfectos. Y lo curioso es que el cuadro se lo encargó un arquitecto que se llamaba Ithiel Town en 1840, como os he dicho, y no le gustó nada. Y no le pagó en dinero, sino que le pagó con libros de arquitectura, se supone. Sin embargo, en el currículum de este pintor, de Thomas Cole, que es un grandísimo paisajista, este cuadro, El sueño del arquitecto, ha quedado como su obra maestra. Él lo que nos intentaba mostrar es eso, la belleza y la perfección del legado antiguo. Perfección que viene de perfectio, en latín, del verbo perfacere, que significa dar algo por hecho, algo terminado. Eso es lo perfecto. Nos ha llegado casi todo en ruinas, pero como ha dicho Félix antes, pero son tan imponentes todavía las ruinas que nos hacen pensar que los antiguos consiguieron la perfección arquitectónica. El ejemplo más notable es el Partenón de Atenas, como todos sabemos. Y sin embargo, el Partenón de Atenas ha sido 4 veces destruido.
El primero fue convertido en una iglesia católica, de iglesia católica fue convertido en mezquita, y cuando era una mezquita fue bombardeado por los venecianos, que ya casi lo demolieron, y la última destrucción la llevó a cabo la contaminación de Atenas. En 1975 hubo una reunión de urgencia en el ayuntamiento de Atenas porque se estaba desintegrando por la lluvia ácida. Y tardaron 12 años en decidir qué hacer con el Partenón, porque tenían que quitar todos los herrajes de hierro que se estaban pudriendo. Bueno, parece que han salvado algo poniendo titanio y todavía podemos acudir a Atenas y contemplar uno de los edificios más absolutamente bellos del mundo. Y de aquí yo quería pasar para hablaros de un edificio muy singular que hay en Europa. Es un edificio inacabado y que está en la ciudad italiana de Rímini, que se trata del Templo Malatestiano. No sé si, me imagino que lo conoceréis. El Templo Malatestiano, con este nombre, se debe o fue proyectado, encargado, por Segismundo Malatesta, todo un personaje del siglo XV italiano. Segismundo Malatesta era oriundo de Rímini y era un señor de la guerra. En aquella época todas las ciudades italianas del norte, sobre todo, estaban enfrentadas, guerreaban. Milán contra Florencia, Florencia contra Rímini, Rímini contra Luca. Pero aparte de ser un guerrero, un feroz guerrero además, Segismundo Malatesta era un humanista. Cuando se celebró el Concilio de Florencia, en 1436, Segismundo Malatesta se dejó caer por allí. Y este concilio se celebró para tratar de unir una vez más las iglesias de Oriente y Occidente, la Iglesia Latina de Roma con el Papa y la Iglesia Ortodoxa con el Patriarca de Constantinopla. Como sabéis, siguen sin haberse unido y siguen enfrentadas. Pero en 1436 se celebró este concilio y durante el mismo, que duró 2 años, se reunieron continuamente el Papa con todo su séquito, con el Patriarca de Constantinopla y el Emperador de Constantinopla. Pero en la comitiva se les había colado un pagano, un personaje absolutamente curioso y también determinante en la historia europea. Hoy también ha pasado casi al olvido. Este pagano que se coló con el séquito del emperador de Constantinopla se llamaba Yorgos Gemistos Plíthon. Y digo que era pagano porque él todavía seguía adorando a Apolo, tenía una pequeña secta en Mistras, en el Peloponeso, donde el emperador lo había relegado allí para que no diera guerra y no molestara. Pero él, al ver que se iba a celebrar un concilio en Florencia, vio una ocasión para él muy importante. Él era un seguidor apasionado de Platón. De hecho, su apellido Plíthon es un apodo. Plíthon significa lleno y Platón tampoco era el nombre de Platón. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero Platón significa en griego ancho de hombros. No, ese era el auténtico nombre, ahora no os lo puedo decir, pero vamos, él ha pasado la historia, Platón, por su apodo. Bueno, pues nuestro sabio bizantino llegó a Florencia cargado de los textos de Platón, que en el siglo XV eran desconocidos en Europa. Solo se conocía Aristóteles, y gracias a los árabes y a San Agustín. Platón era absolutamente un desconocido, parece mentira, pero era así. Y mientras el Papa y el Patriarca discutían sobre el Espíritu Santo, si venía del Padre, del Hijo, de no sé quién, si había que poner levadura al pan o si había que los clérigos debían llevar barba o no, nuestro sabio se deslizó por Florencia y llegó a la corte de Cosimo de Médicis. Médicis ya era un humanista y tenía una corte de personas que estaban intentando dar un salto
y ese salto sería el Renacimiento, nada menos. Y nuestro sabio tuvo un papel destacadísimo en este Renacimiento, porque mientras asistía a las comidas que hacían y cenas en la Villa Carreggi de Cosimo de Medici, en las colinas de Florencia, y hacían simposios, como los antiguos griegos, hablaban de política, de literatura, de arte, de arquitectura. Y nuestro sabio escribió para ellos expresamente una conferencia importantísima que se llama De Differentis, de las diferencias entre Platón y Aristóteles. Cosimo de Medici quedó tan conmovido y tan impresionado por las palabras del viejo sabio, tenía 83 años cuando se fue a Florencia, cargado con Platón, que le encargó a su secretario, nada menos que Pico de la Mirandola, que creara una academia platónica en Florencia. Ese momento es básico, es uno de los momentos estelares, digamos, de la historia europea. Esta conferencia, este sabio viejecito, que cuando terminó el concilio, él volvió a Mistras, vivió todavía hasta los 97 y murió un año antes que los otomanos entraran en Constantinopla y la conquistaran. Afortunadamente no llegó a enterarse. Y os cuento todo esto porque Segismundo Malatesta estaba por allí y quedó también tan impresionado por las palabras de este sabio y por las ideas platónicas, que decidió dedicar también, su vida al estudio. Se hizo experto en latín, en griego, en toda la filosofía de la antigüedad, un experto en Platón, y decidió construir un templo en gloria de todas estas ideas de los antiguos. Y para ello decidió utilizar una pequeña iglesia de los Malatesta que había en Rímini. Era una iglesia dedicada a San Francisco, nada, apenas un rectángulo de ladrillo, una cosa muy, muy simple, pero le llamó Alberti, al gran arquitecto que había traducido a su vez la obra de Vitruvio al latín. Le llamó Alberti y le encargó, le dijo: tienes que construir el templo más grande y más grandioso de Italia. Y Alberti acababa de llegar de Florencia, donde había estado estudiando la obra de Brunelleschi. Brunelleschi, a su vez, había estado en Roma estudiando el Panteón para ser capaz de hacer esa cúpula maravillosa que hoy podemos admirar con la boca abierta en Santa María del Fiore. Y le dijo Malatesta: tienes que hacerme una cúpula aún más grande, Alberti. Me imagino que le caería el sudor, pero empezó con el proyecto y se empezaron a hacer las obras. Esa pequeña iglesia insignificante empezó a transformarse en un templo clásico, en un templo pagano. Las paredes se llenaron, en lugar de santos, se llenaron de musas con vestidos transparentes en los que se les veía los cuerpos desnudos. Hizo otros frescos, representan a los planetas, todo motivos paganos, nada de santos. Pero ¿qué pasó? Que el Papa se dio cuenta de que ahí se estaba construyendo un templo pagano. Excomulgó a Malatesta y primero lo acusó de terribles crímenes sexuales, de incesto y tal, pero como veía que eso no era suficiente, porque entre la curia romana ese tipo de delitos pues estaban bastante generalizados y eran todos bastante libérrimos, digamos, le tuvo que acusar de algo más y le acusó de estar construyendo un templo pagano. Y Malatesta había acuñado ya unas monedas maravillosas en las que se ve el templo con la cúpula. Lo encarcelaron, lo arruinaron, hasta el punto que cuando salió de la cárcel tuvo que ir de mercenario a luchar a las órdenes de, no sé si de los venecianos, pero sucedió una cosa increíble. Llegó a Grecia a luchar contra los otomanos y entró en Mistras. Y cuando estaba en la ciudadela de Mistras vio una tumba
y vio que esa tumba era de Yorgos Gemistos Plizon, el sabio que le había conmovido tanto en Florencia hacía tantos años. Entró con ayuda de unos soldados, recogió los restos de su maestro y se los llevó con la idea de enterrarlo en su templo, en el templo pagano que estaba construido para venerar a la antigüedad y la búsqueda desinteresada de la verdad. Se llevó a su sabio con él, se quedó sin dinero, no pudo terminar este templo. Y Alberti se marchó a Roma a seguir con otros trabajos y este templo ha quedado inacabado. Y bueno, yo lo fui a visitar desde Venecia, recuerdo el viaje, nevaba pero muchísimo, y mientras iba yo en tren hacia Rímini, me parecía que estaba atravesando la taiga siberiana porque había muchísima nieve, y llegué a Rímini y me acerqué al templo y estaba nevando. Era todo muy emocionante, todo entre nieblas, mucho más bonito para mí verlo así que haberlo visto con mucho sol. Y salí fuera y ahí estaba porque en el templo él puso sarcófagos todo alrededor del templo. Malatesta su idea era haberlo enterrado allí a todos los humanistas, pero solo consiguió enterrar a nuestro sabio bizantino, a Pletón o Plizon, y a su astrónomo. El resto de sarcófagos, 5 están vacíos. El templo está inacabado, nunca se construyó esa maravillosa cúpula, pero si os he hablado de él es porque a mí me parece quizá muchísimo más conmovedor que un templo o cualquier edificio acabado, porque creo que la perfección, si es que existe, es solo una idea y solo puede estar en la mente de las personas. Y por eso he querido terminar con este maravilloso templo malatestiano que os invito a visitar. Y bueno, para concluir había pensado, ya que estamos hablando de sueños, quería acabar con una cita de Shakespeare, que si me permitís os la leo, que también habla de los sueños. Y William Shakespeare, en La Tempestad, que para mí es su obra más bonita y la que más me gusta leer y volver a ella, es la más juguetona también, dice: las torres coronadas de nubes, los suntuosos palacios, los templos solemnes, el inmenso globo mismo y todo cuanto contiene se disolverá y no dejará nada tras de sí. Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra corta vida no es nada más que un sueño. Muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer para mí cerrar este acto y hablar después de ti, sinceramente. Después de esta magnífica lección inaugural que me ha transportado, como creo que a todos, a estos escenarios clásicos de Grecia y de Italia, que siempre, tristemente, corremos con prisas. Cuando nos explicas que los clásicos iban y se tomaban un año, piensas, qué placer, ¿no? Qué placer poder estar allá, poder no solo tomar las fotografías de rigor, sino vivir y disfrutar del entorno, ¿no? Y, de hecho, también tengo que reconocer que me ha parecido como una especie de premonición del programa Erasmus. Es la manera en la que nuestros estudiantes hoy día pueden viajar de una forma más allá de lo que es un viaje turístico, ¿no? Y pienso que en este sentido lo que un programa como el programa Erasmus está permitiendo, puede permitir, es que los estudiantes lleguen a conocer la cultura de los otros países europeos como la conocieron los clásicos. O sea que muchas gracias por este viaje que nos has ayudado a hacer por la història. De Grècia a Barcelona avui ens trobem en una escola que oficialment s'acosta als 150 anys, però que recull ja una tradició d'ensenyament de l'arquitectura de més de 200 anys.
Una escola consagrada també a la bellesa com la d'aquesta lliçó d'avui, però amb vocació de servei públic. Una escola en la que ha impartit docència la majoria dels arquitectes que han convertit Barcelona en referent mundial de l'arquitectura. Perquè la història de l'arquitectura a Barcelona, a Catalunya, és la història de l'ETSAP i la seva trajectòria d'impacte i inspiració. Aquesta frase podria semblar grandiloquent, però en el cas de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona no només no la veig excessiva, sinó que és quasi una descripció notarial d'una realitat que us heu guanyat a pols generació rere generació. Una altra frase que té certa fortuna és que la UPC va existir abans de néixer. I aquí de nou la contribució de l'ETSAP és cabdal, doncs juntament amb les escoles industrials, nàutica, agricultura, Terrassa i Vilanova, conformen els nostres fonaments històrics que han donat profunditat temporal i trajectòria de segles a la nostra universitat. La història està per ser llegida i recordada, però la potència de l'ETSAP no és la conseqüència de la seva història, sinó també del seu present. La potència de l'escola, manifestada en les reconegudes posicions que ocupen els diferents rànquings internacionals, es deu a l'elevadíssima consideració professional de l'estudiantat egressat de l'escola i al seu èxit professional. El talent dels i les arquitectes de l'ETSAP dona forma al nostre paisatge quotidià, pensant i repensant com l'espai i la persona interaccionen. Aquí he de fer confessió d'humilitat. Cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions i jo ho soc de les meves. He tingut l'oportunitat de veure com un arquitecte veu una casa o un parc allà on jo només soc capaç de veure un solar. Us envejo i us felicito a parts iguals. Això és el que us fa arquitectes i penso que també és el que us fa feliços. I això és mèrit de la seva escola, de l'escola i del seu professorat. En un moment en el que apostem per un procés de millora contínua de l'experiència d'aprenentatge de la UPC, saber que comptem amb escoles sòlides, de sòlides credencials formatives com aquesta, ens fa molt més fàcil aconseguir els nostres objectius i ens faci optimistes. Més encara, quan la UPC es planteja com a objectiu la millora de l'ensenyament pràctic i l'ensenyament per projectes, hem de posar de relleu que això és el que es fa a l'Escola d'Arquitectura des de fa molts anys. Estem en uns moments claus per a la humanitat. Per primer cop a la història, per sobre de les diferències entre països, la humanitat ha coincidit en definir els reptes als que ens enfrontem i els ha resumit en els objectius de desenvolupament sostenible. I un d'ells és la necessitat de crear ciutats i comunitats sostenibles. Vosaltres, els i les arquitectes del futur, sou els que tindreu a les vostres mans la potencialitat de fer que ens acostem cap a aquest objectiu, combinant la necessitat primària de vivenda amb la imprescindible sostenibilitat. I per aconseguir-ho, cal que incorporem les dimensions ètiques i de sostenibilitat en el nostre dia a dia, en els nostres plans d'estudis i en les nostres accions quotidianes. Com a estudiantat, com a acadèmics i acadèmiques, i com a professionals i com a ciutadans i ciutadanes. La forma en què enfrontem aquests reptes definirà la nostra identitat futura. Al món ens reconeixen la nostra excel·lència i sense perdre aquest segell hem d'aconseguir que ens reconegui també pel nostre compromís social i mediambiental. I aquí manifesto de nou la meva enveja. Vosaltres, arquitectes, teniu a les vostres mans la capacitat de generar benestar per a les persones i per al planeta alhora. El 2026 és una fita enormement rellevant per a l'arquitectura del nostre país. Barcelona és una ciutat, una referència mundial pel que fa a l'arquitectura i el talent de l'ETSAP i de l'UPC ha de brillar amb llum pròpia en aquest event. Fa poc més d'un any, la UPC, a proposta de l'ETSAP, va atorgar la distinció de doctor honoris causa a l'arquitecte Ricardo Bofill, que malauradament ens va deixar pocs mesos després. Aquest va ser un moment molt important per nosaltres. No va ser només un just i mereixedor reconeixement a la seva trajectòria, sinó que va situar que el missatge que l'arquitectura de Barcelona, dels seus i les seves arquitectes, segueix camins molt més enllà de l'escala local o nacional fins a situar-se en veritables referents internacionals, reconeguts i valorats arreu. No hi ha cap dubte que sense la història de l'arquitectura a Barcelona, a la que m'he referit abans, i per tant sense la contribució de l'ETSAP, Barcelona no ocuparia el lloc que ocupa en el panorama arquitectònic mundial. La capitalitat mundial de l'arquitectura del 2026 és una oportunitat per a la ciutat, però també per a la pròpia escola, i la UPC té el màxim compromís a acompanyar-vos en les accions i els projectes que hi han de desenvolucar. M'agradaria, és una esperança que sovint la conjuntura no permet portar més enllà, que per quan arribi aquest moment aquesta escola i l'entorn que l'envolta hagin millorat substancialment. Sabeu segurament que tenim projectes de col·laboració amb l'Ajuntament
i amb la Universitat de Barcelona per millorar l'entorn del campus. I la pròpia escola que continuï millorant les seves instal·lacions. Finalment, voldria agrair-vos a tots estar aquí, en primer lloc a l'estudiantat. Vosaltres sou la nostra raó de ser. La docència, el contacte amb l'estudiantat i el compromís amb la seva formació és el que veritablement ens fa el que som, una universitat. Amb vosaltres, l'escola i la universitat bateguen. En segon lloc, vull agrair al personal d'Administració i Serveis a qui vull reconèixer la seva tasca i la seva professionalitat. Des de la institució ens comprometem a invertir els esforços necessaris per acompanyar la vostra tasca i la vostra carrera professional. Les universitats de futur són aquelles que tenen la seva estructura de personal d'Administració i Serveis, una estructura no només capaç d'acompanyar les transformacions que venen, sinó de ser-ne protagonistes. El personal docent investigador. També el PDI ha sofert aquests anys de detallades restriccions pressupostàries. Estem treballant per poder seguir atraient nou talent que pugui anar incorporant-se a l'acadèmia i per garantir una progressió adequada de totes i tots els que esteu desenvolupant la vostra tasca. I finalment, com que és la inauguració de curs, deixeu-me unes paraules a tota aquella gent, estudiants, professors, personal d'Administració i Serveis, que aquest curs enceten també la seva història personal amb la UPC. Benvinguts i benvingudes a la que tant de bo sentiu com casa vostra la resta de la vostra vida. La universitat la construeixen les persones i per això us demano generositat i compromís. El mateix compromís que tots i aquells que ja som veterans, molt veterans alguns, posarem en cadascú de vosaltres. El mateix compromís que la institució posarà en el vostre creixement personal. Gaudiu tots, doncs, de l'escola i de la comunitat en aquest curs que comença. Moltes gràcies.